y relevancia por los resultados que se obtienen de la atención centrada en las personas. A veces nos hacemos a la idea que cuando hablamos de atención centrada estamos hablando de trato, de respeto, de aspectos que tienen que ver con la sensibilidad y la empatía. Y es así, pero no solo. Es un cambio cultural muchísimo mayor y muchísimo más profundo que lo que a veces, bajo el término humanización, nos viene a la mente en primer lugar. Y os animo a caminar en la guía porque se cambia mucho a través de ella. Y bueno, estamos hablando de cambios. Leí hace poco en algún libro de estos que suelo leer que hay en general dos motivos para no cambiar. Uno, pensar que ya lo haces, si yo ya hago atención centrada, y el otro, bueno, si es imposible, no me lo puedo permitir. Estos dos motivos llevan a la parálisis, muy lejos de lo que estamos haciendo con BPSO, en el que se va un dinamismo y un cambio continuo. Y es que merece la pena. Se van reuniendo multitud de evidencias y esto de la atención centrada produce una efectividad clínica que es la mejor de los tratamientos médicos. La construcción de la relación terapéutica es el factor más influyente en que uno lleve a cabo y aprenda a gestionar su propia salud. Se consigue mayor adherencia a los tratamientos, luego a los tratamientos y a los planes terapéuticos, luego los resultados en salud mejoran. Las personas con atención centrada y más empoderadas navegan mejor por el sistema de salud, se sienten menos perdidas y hacen una mejor utilización de los recursos evitando las urgencias. Identifican antes sus efectos adversos y están más contentos con los cuidados que reciben y los profesionales con los cuidados que dan. Así que merece mucho la pena. Como otras guías, esta guía contiene un montón de recomendaciones, pero a efectos de esta presentación y porque creo que realmente son tres aspectos que contiene la guía y pueden revolcar un sistema sanitario en su conjunto, me voy a detener en tres, que justamente son las que tienen un mayor nivel de evidencia 1A en la guía. Un par de ellas tiene que ver con esa relación micro a la que nos referimos en el contacto estrecho paciente-profesional, ¿no? En cómo establecemos esas conversaciones y esa relación en el uno a uno o uno con familia. El otro conjunto tiene que ver con el empoderamiento, la educación y transitar hacia un modelo en el que haya acuerdo de cuidado e implicación de poder equilibrada entre las partes de profesional y paciente o ciudadanía. Y la tercera tiene que ver con la evaluación y cómo la incorporación de las recomendaciones de evaluación que incorporen la experiencia del paciente de otra manera nos pueden provocar un verdadero revolcón respecto a los objetivos que nos planteamos y a los resultados que obtenemos dando la asistencia sanitaria. Tenemos la experiencia como host regional de apoyar a 3 centros que están implantando la guía y que son muy diferentes entre sí. En el 2015 se incorporó a la implantación de esta guía una organización como la que estamos constituidos en el País Vasco, que es una organización sanitaria integrada. Es un grandísimo hospital junto con 22 unidades de atención primaria, que atiende una población de 300.000 habitantes. Esto sería uno de los centros en los que se inició. Luego, sí que es verdad que eligió la implantación de la guía en el ámbito, y la sigue implantando, en el ámbito de consultas externas, de enfermería para el seguimiento de los pacientes crónicos y también en las unidades de críticos. Tenemos otro hospital que
que apoyamos es el Hospital de Gorliz. Este es uno de media larga estancia que tiene unidades de rehabilitación y paliativos fundamentalmente. Y otro es, el tercero es la Red de Salud Mental de Vizcaya, que es bueno, pues una cobertura poblacional muy grande y con centros, hospitales de día, consultas de tratamiento activo comunitaria, bueno, multitud de dispositivos muy diferentes, además de hospitalización, fundamentalmente poquita de agudos y de media larga estancia en pacientes o personas con problemas de salud mental. Así que sitios muy diversos. Al mismo tiempo, al incorporar esta guía en los centros, y nosotros sabiendo que los centros los están incorporando a nivel estratégico, como está haciendo el HOTS de Castilla y La Mancha, también movemos los hilos que podemos. Y durante este tiempo, pues al final, el caldo del cultivo ha ido ganando y hemos conseguido sacar adelante la estrategia de humanización de Osakidetza para todo el servicio corporativo y del sistema de salud del País Vasco. Y si tuvierais ocasión de contrastar un poco las recomendaciones del BPSO con las del modelo de humanización, veréis la gran convergencia que hay en los dos aspectos y lo muy alineadas que hemos conseguido que estén. Como os decía, hacer atención centrada no se consigue de hoy para mañana, es una meta, un horizonte al que mirar en el que creo que siempre vamos a tener la oportunidad de seguir profundizando y mejorando. Porque si nos fijamos en los pequeños detalles del día a día, por empezar por algún sitio, voy a compartir que durante un tiempo me estuve fijando y leyendo algunos artículos de investigación sobre cómo entrevistamos, sobre cómo hacemos esas entrevistas de valoración, por ejemplo, al ingreso o en consulta, esas anamnesis, porque no me limito únicamente a la práctica enfermera. Y esta es una transcripción real de una de las entrevistas. En este caso, la enfermera entra en la habitación y le dice: le voy a hacer unas preguntas que hacemos siempre al ingreso para saber un poco cómo come, cómo duerme, ¿vale? Sí. ¿Comer en casa come de todo? Sí, yo en casa como de todo. Comer con sal, sin sal, como con poquita sal, con azúcar, sacarina. Más adelante le dice: ¿algún problema para hacer de vientre? El paciente niega, fuma. Ahora no, antes solía. Y alcohol muy poco. ¿Cuántos días? Un vaso o dos. Y así progresa poco a poco la entrevista. Aquí nos pasan varias cosas. Si nos miramos un poco las gafas de cómo estamos haciendo las cosas en cuanto a atención centrada, vemos en la primera frase ya, en la presentación de la tarea de la anamnesis, es decir, yo tengo que indagar en el paciente qué es lo que pasa, y la estamos presentando esta entrevista como una rutina, algo que en realidad tengo que hacer. Y eso no es transmitir a la idea de que ese encuentro que se va a producir entre profesional y paciente es un momento relevante para el paciente en el que va a tener que contar cosas que afectan a su vida. Esa misma presentación de la tarea ya nos está situando en algo que tenemos que hacer. Y luego la secuencia de preguntas y respuestas, ¿no? El clínico pregunta y el paciente responde. Y hay una secuencia de interlocutores en general muy ordenada, que no deja fluir desde la perspectiva del otro, en realidad la necesidad. Y los roles, a lo largo de la entrevista, se convierten en algo muy fijo, en el que los clínicos preguntan y los pacientes responden. Así que muchas veces nos va a terminar pasando lo que les pasaba a estos niños de excursión. Niños, hoy saldremos, visitaremos el barrio. Vamos en fila de a dos, daos la manita, no os distraigáis, no bajéis de la acera. Y ahora volveremos a clase y cada uno dibujará el orden de puente. Y eso es lo que recordamos. Es tan por el camino, que no vemos el bote, lo dejamos de ver. Hace un día precioso, vete a jugar fuera, este es el resultado de los consejos. Y así nos
lo entiende el adolescente. ¿Qué distintas serían las cosas si integramos en el ADN, en nuestro modo de saber preguntar y saber encontrarnos con las personas, una presentación de este tipo? Dispongo de 5 o 10 minutos para hablar con usted, aunque fueran 3. Dispongo de 3 minutos para hablar con usted. En este tiempo me gustaría que me hablase de su enfermedad y de cómo le afecta en su día a día. Y luego le haré algunas preguntas de rutina. Pero antes de nada, y más importante, es que me cuente usted cómo se encuentra. Será fundamental. Esta presentación cambia radicalmente la conversación que probablemente vamos a tener después. Y meter 2 preguntas siempre. Lo que le está ocurriendo, cómo afecta a su vida y qué puedo hacer para ayudarle. Si nos lo aprendiéramos y nos salieran de bote pronto, ¿cuánto ganaríamos? Los centros que están incorporando esta guía han movido varias acciones o innovaciones para mejorar estas entrevistas. Han hecho guiones, podéis ver a la derecha, y también han incorporado en la historia clínica no solamente variables, sino modos de preguntar y modos de integrar la respuesta real de los pacientes a cada una de estas preguntas, para caminar de un modo más compartido. También están trabajando en que preguntemos más por esos aspectos psicológicos, emocionales y esos dominios que muchas veces son menos utilizadas en la prestación de la asistencia sanitaria, formen parte de la valoración, que siempre lo decimos, pero luego es verdad que es un cambio costoso de incorporar. Y bueno, hay un montón de iniciativas a nivel internacional que me resultan súper interesantes y que si podéis echar un ojo el pasaporte del paciente o cosas que publica Planet Tree, os las recomiendo de verdad para mejorar en este bloque de recomendaciones que van a enriquecer la relación 1-1 más micro. Y os propongo hacer esta primera transición porque la guía lo propone de una mirada más descontextualizada en la que nos fijamos únicamente en el grabado del jeroglífico a más una mirada como hacen los arqueólogos, ¿no? En las que tiene tanta importancia la pieza que encuentras como el contexto donde lo encuentras, porque el contexto, las capas de tierra que tiene alrededor, qué es lo que tenía al lado, es tan vital para entender lo que te dicen que sin ello perdería toda la relevancia el hallazgo. No seamos tanto como el British Museum que se lo lleva todo, sino analicemos las cosas en su contexto como los arqueólogos hacen. La segunda línea habla de un camino que probablemente también estáis haciendo, pero que con la implantación de la guía se hace de modo muchísimo más ordenado. Es la línea de la educación sanitaria, del empoderamiento y del caminar hacia toma de decisiones realmente compartida. En este sentido, hemos podido trabajar y los centros trabajan en aumentar un montón la calidad del material de educación para los pacientes. Ponerlo en total coherencia con las recomendaciones basadas en la evidencia y también traducirlo o volcarlo en un modo de lenguaje que llame más a que esté, no sé, especialmente cuidado para que la gente se sienta reconocido en ello. Hemos avanzado un montón en el diseño de intervenciones educativas estructuradas. O sea, una cosa es las hojas o los documentos que generamos, que es una línea de trabajo, y otra cosa es, este cambio nos está costando un poco más, que las intervenciones educativas, por ejemplo, para preparar la transición asistencial al alta,
se protocolicen a lo largo de todo el ingreso hospitalario, dosificando la información en función de los días de ingreso, de tal manera que vayamos construyendo que el primer día abordaremos sobre todo el motivo o causa de descompensación, el segundo se empezará a compartir algunos de los materiales que tenemos de educación en la enfermedad crónica que ha causado la descompensación, el tercero se habla con la persona cuidadora. Bueno, todo ese camino, el diseño de intervenciones educativas estructuradas es algo súper enriquecedor. Lo hemos hecho en atención con las ostomías también y con algunos procesos como las vías ricas o los procesos transicionales a la vida de los pacientes crónicos, como os decía, venía a decir. Y esto, las intervenciones educativas estructuradas, te llevan también a crear herramientas en las que los pacientes se puedan apoyar para generar propio autocontrol de la enfermedad. No solamente información, sino el propio control sobre los síntomas, de tal manera que alerto antes, los sé identificar de modo precoz y alerto antes a los recursos que necesito para darles la vuelta. Otra línea potente ha sido toda la generación de escuelas, tanto desde el punto de vista virtual como de grupos educativos en los centros de salud, en los que tanto por parte de los profesionales o por pacientes expertos empoderados se van nuevamente con programas establecidos, de sesiones establecidas, alcanzando mayores niveles de comprensión de su experiencia de enfermedad y de salud y de gestión de la propia salud. Los centros, estos son, por ejemplo, lo que ha montado el centro de media larga estancia para conseguir esa participación realmente cada vez más activa en los procesos de rehabilitación de las personas que atienden. Han empezado a compartir desde los primeros días del ingreso la planificación de la rehabilitación de cada uno de los días. Es decir, entregan ha construido un programa informático en la que cada paciente también recibe el itinerario y planificación semanal que tiene de las diferentes intervenciones. Pues ahora, en vez de quedarse a la espera, saben que a las 10 les toca asistir al gimnasio, luego tienen el grupo, luego van a terapia ocupacional y así en un planning semanal estructurado, por ejemplo. Esto lleva a una mayor coordinación y conversaciones entre servicios también. Y en la red de salud mental, los hospitales de día, por ejemplo, anualmente ya hacen un acuerdo explícito e integrado en la historia de cuáles van a ser los objetivos para ese año de los pacientes que están asistiendo con trastorno mental grave. Son muchas las iniciativas que nos están haciendo subir, tanto a nivel local como a nivel corporativo, en ese nivel de empoderamiento hacia equilibrar las relaciones y establecer realmente planes de cuidados y asistenciales compartidos. Y Kino nos hacía llegar este modo de prestar asistencia que hemos tenido durante tantos años y también Frato nos lo hacía llegar desde el punto de vista educativo, ¿no? Hazlo así, se hace así, siempre debes hacerlo así, elige tú y nos volvemos locos si lo hacemos de repente. Tenemos que transitar ese segundo camino. No me quiero extender muchísimo más, voy a la tercera pata y la cuento muy rápido, pero no estoy a mi disposición para
preguntas o establecer contactos, saben tanto Isabel como las compañeras de hoy de Castilla-La Mancha, que me tenéis a mano para cualquier cosa. Pero la tercera línea, que es muy relevante si realmente tenemos que cambiar, no podemos cambiar evaluando desde nuestra propia perspectiva. Necesitamos evaluar y rediseñar las intervenciones, los cuidados que damos y la prestación de asistencia sanitaria que damos desde el punto de vista de lo que a los pacientes les parece relevante y de lo que impacta realmente en su salud. Olvidémonos, estoy deseando de que la evaluación y la investigación deje de mirar a las cifras de colesterol si eso realmente no impacta en mi vida. ¿Qué impacta en mi vida? La calidad de vida, la experiencia que yo tengo, cómo vivo con los de alrededor, lo que dejo de hacer o tengo que dejar de hacer por estar enfermo. Hay que trascender de las encuestas de satisfacción hacia incorporar la experiencia real de los pacientes. Y son muchos los institutos que están trabajando en esta línea. RNAO nos integra la recomendación en la guía de atención centrada de mejorar los procesos de retroalimentación, pero miremos a Piper Institute, a The Health Foundation, a The King's Fund y empecemos a tomarnos la evaluación de servicios desde otro punto de vista. He visto una evolución tremendamente grande en los métodos de evaluación y hay que tratar de integrarlos poco a poco en la evaluación de servicios o de prestación sanitaria que damos. Los mapas de experiencia paciente, los prototipos de personas, los focus group, nos van a informar de verdad sobre cómo hacemos cada uno de los procesos y nos van a pedir que incorporemos adecuaciones en ellos que van mucho más allá van a lo que realmente a las personas les importa y puede ser importante en términos de resultados en salud. Porque no podemos hacerlo sin el pueblo y sin escuchar y sin los resultados que realmente y objetivos que la ciudadanía se plantea. Los centros están también caminando, en este sentido están utilizando mucho más los escritos que llegan de modo cualitativo, los grupos, los verbatims y encuestas que miren realmente la experiencia del paciente. Y en su conjunto con las tres líneas, la de mejorar la relación micro que os decía de trato, mejorar el empoderamiento, la toma de decisiones compartida, la gestión de la propia salud y esta línea de evaluación incorporando las expectativas y experiencia de los pacientes, están produciendo en los tres centros cambios súper importantes que van poco a poco calando en la cultura y innovaciones que si no llegan a escoger esta guía a priori sin indicaciones, posiblemente no hubieran salido a la luz de la manera tan relevante en la que están saliendo. Os animo de verdad a iniciar este camino, porque tanto a nivel local como a nivel corporativo, como a nivel del sistema de salud, merece muchísimo la pena y especialmente las enfermeras alzando la voz en esto. Espero que poco a poco salir al principio de la mañana también lo que nos cuesta conseguir las cosas, vayamos siendo más escuchadas, más oídas y tengamos como la ciudadanía mayor voz en el cambio que necesitan nuestros sistemas y nuestra prestación de asistencia sanitaria. Así que 3 transiciones: de ver a mirar desde el contexto, la del empoderamiento de las personas y la de unas retroalimentaciones más creativas y más sensibles. Os reto a todos y ojalá haya conseguido con esto, ilusionaros para que emprendáis el camino. Y nada, me abro a cualquier cuestión que queráis tener. Lucía, vamos a dejar las preguntas para el final, ¿vale? Así van anotando y ya van lanzando las preguntas. Sí, me dejo coordinar totalmente. Con esto solo quería insistir que
que nada, que estoy disponible hoy o otro día. Vale, perfecto. Vamos a pasar, te voy a compartir nuestra pantalla para que veas en primera plana la presentación de María y de Victoria. Quiero seguir toda la jornada. Vale, pues te dejo aquí. Vale, voy a minimizarte. Si silencias el micro, bueno, no creo que hables, pero puedes silenciar el micro para que no te digamos de fondo. Gracias. Sí. Bueno, mientras te abro la presentación, vale. Voy a ponerte en PDF, sí. Voy a poner el modo presentación, a ver si encuentro aquí la opción. Y, bueno, te voy a presentar mientras. Bueno, María López, que viene del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada, es enfermera especialista en salud mental, que terminó su formación en 2020 y desde entonces trabaja allí. Además, destacar que los últimos 3 años pertenece al equipo de la Unidad de Salud Mental Comunitaria de Granada Norte y desde donde además realiza trabajo de coordinación con atención primaria y educación a nivel escolar. ¿Vale? Nos va a hablar de, como veis aquí, la guía de valoración, o sea, de prevención del tiempo de la ideación suicida. Sí. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes ya. Sí. Sí, más o menos. Bueno, primero dar las gracias a la organización de la jornada por invitarnos a participar. Para mí es un placer estar aquí y poder compartir nuestra experiencia de la implantación de la guía con todos vosotros. Bueno, también un placer representar al hospital, ¿no? Donde por medio de trabajo el Virgen de las Nieves de Granada. Y bueno, el hospital además es el primero a nivel nacional que trabajó con esta guía. Y bueno, para mí es un placer y una responsabilidad también, pero bueno, voy a intentar resumir lo máximo posible porque es verdad que contamos muchísimas cosas, ¿no? Con lo que quiero transmitir hoy. La guía, importante decir que la guía es de 2009, ¿vale? Ahora mismo está en revisión, por lo que se prevé una actualización próximamente. Es verdad que el suicidio y la salud mental en general está como cada vez, ¿no? Parece que hay más conciencia, hablan más los políticos, ¿no? Todo el mundo como que hay, hace poco, el 10 de septiembre fue la prevención de la prevención del suicidio y pues se escuchan cifras y es como muy, ya cada vez más común, ¿no? Pero bueno, creo que era importante contextualizar un poco el tema con algunos datos. Bueno, a nivel mundial recordar que estamos hablando de la principal causa de muerte y es por esto que desde hace unos años es un problema de salud pública. La Organización Mundial de la Salud, el último dato que cifra en 2019, habla de 700.000 personas fallecidas durante ese año. Son muertes que están por encima de los accidentes de tráfico o la muerte por violencia machista. En cuanto a los jóvenes, estamos hablando de la cuarta causa de muerte entre jóvenes entre 15 y 29 años. Y bueno, los métodos más comunes, la ingesta, ya sean medicamentosas, por tóxicos, químicos, la horcadura y las armas de fuego. Y bueno, luego hay un dato ahí como muy significativo que creo que todos conocéis seguro porque hemos estudiado 1000 veces, pero que no varía a lo largo del año, y es que el suicidio consumado es más frecuente en hombres y la tentativa en las mujeres. Esto extrapolado a nivel nacional, ¿vale? En nuestro país sigue siendo, ¿vale? Sigue siendo la primera causa de muerte externa. Estamos hablando de que en 2022 hubo 4.227 fallecidos y hay un incremento del 5,6% respecto al 2021. Se ha visto que en los últimos años esto va en aumento, ¿no? Y a nivel mundial era la cuarta causa, pero a nivel nacional estamos hablando de la primera causa de muerte en jóvenes de entre 15 y 29 años. Cuando me presentaban, decía que colaboramos con educación, ¿vale? Allí en Andalucía se está poniendo en marcha
figura de la enfermera escolar, y una de los cometidos y demandas que tienen es el suicidio escolar. Y de hecho, este año hemos empezado a colaborar con ellos porque tenían una demanda y una necesidad muy, muy importante. Bueno, la alarma pues, ha creado sí que los políticos se ponen un poco las pilas. Y bueno, tenemos la estrategia a nivel nacional de salud mental de 2022-2026 y bueno, recientemente, que seguro que la habéis escuchado, la instauración del teléfono de atención a la conducta suicida, que es el 024. Yo, bueno, el grueso de lo que os voy a contar es lo que hacemos, o sea, la implantación de la guía y la unidad de hospitalización de salud mental. Y el resumen es un poco este, ¿no? Primero hacemos una acogida, hacemos una valoración inicial que la basamos en las necesidades de Virginia Henderson, un plan de cuidado estandarizado e individualizado. Bueno, voy a hablar también de las medidas de seguridad que adoptamos y la continuidad de cuidado de estos pacientes. Vale, la acogida es el primer contacto que tenemos con esta persona. Es además el inicio del vínculo terapéutico, que para nosotros en salud mental, bueno, en general, ¿no? Creo que es importante para todas las enfermeras. De hecho, la compañera que acaba de Lucía ha hablado del trato, ¿no? Y bueno, un poco va en esta línea. Es importantísimo hacer un buen acompañamiento. Y un buen acompañamiento no solo para nosotros es llegar a enseñar la unidad, la instalación, el funcionamiento, que también es importante, porque además estamos en un momento de crisis vital, ¿no? Es un choque, ¿no? Ingresar aquí. Sino que hablamos de hablar desde la aceptación, desde la comprensión, evitar los juicios de valor, ¿no? Que a veces, bueno, tenemos comentarios que no son muy adecuados, ¿no? No culpabilizar a la persona y facilitar, pues eso, que sea la expresión que pueda expresar sus sentimientos, ¿no? Libremente. En cuanto a la valoración inicial, como he comentado, la hacemos a través de la necesidad de Virginia Henderson y es verdad que cuando llega una persona con un riesgo suicida, las alteraciones pues, son muy similares. No tiene por qué, pero van un poco en la misma línea, ¿no? En cuanto a la alimentación y la eliminación, se ve como una alteración del apetito, una alteración del peso, puede haber además náusea y vómito por el estado emocional en el que se encuentra la persona. Con la eliminación puede haber una alteración de la eliminación intestinal. En cuanto al movimiento, encontramos a pacientes inhibidos, pero también a pacientes agitados. Muy frecuente la alteración del reposo y del sueño, ¿vale? En cuanto a la alteración de las horas de sueño y de la calidad del mismo. Y bueno, el aspecto físico no tiene por qué estar descuidado, pero en muchas ocasiones pues, se descuida, ¿no? Y ahí está pues, la necesidad del vestido, de la higiene y de la piel. Importante explorar la seguridad, es decir, los hábitos tóxicos de la persona, las ideas autolíticas que pueden estar presentes en ese momento, previas, ¿no? a la tentativa ¿no? lo que ha sucedido, la falta de control, la ansiedad, las conductas desadaptadas, ¿no? Que a veces van un poco en el contexto. Bueno, la comunicación de estas personas, pues, ¿no? Nos podemos imaginar un poco, la persona vive pues triste, hipotímico, tenso, una inexpresividad, un lenguaje y un pensamiento inhibido. A veces importante, explorar ciertas cosas sin ser invasivos, ¿no? Por lo que estábamos hablando, ¿no? El trato, el no hacer juicios de valor. Y bueno, también hay que explorar pues, las relaciones familiares y sociales porque en ese momento seguramente sean escasas, sean inexistentes y puede ser que también sean disfuncionales. La situación laboral y escolar también está alterada. En cuanto a creencias y valores, la persona no suele tener una conciencia de la gravedad, ¿no? de que está conllevando lo que está sucediendo, si tiene muchísimos sentimientos de desesperanza. En cuanto al trabajo y a la realización, efectivamente hay una alteración de las actividades básicas de la vida diaria y hay una percepción tanto de la imagen corporal como de autoconcepto negativo, ¿no? Hay una baja autoestima, está claro, ¿no? En cuanto al ocio, seguramente también habrá un déficit de actividades recreativas importante. En cuanto a los instrumentos que nosotros usamos, que se han incorporado, ¿no? en la atención al paciente con riesgo suicida, es la escala de desesperanza de Beck y la escala de riesgo suicida de Plutchik. Ambas no me voy a parar mucho a explicar, ¿no? Si tenemos dudas luego lo comentamos, pero bueno, son las que se llevan usando desde todos estos años que hemos ido implantando estas mejoras, ¿no? Recientemente se ha incorporado otra
¿vale? Que es la evaluación global de riesgo de suicidio, pero esta está muy reciente y no la hemos usado prácticamente, ¿vale? Son las otras dos las más usadas. Ahí hay una captura de pantalla de nuestra aplicación, ¿no? Entiendo que cada uno tenemos un programa, allí en Andalucía es el famoso Diraya, y bueno, aquí tenemos el cuestionario de evaluación y ahí están, ¿no? las que nosotros usamos. Vale, en cuanto a la valoración, también es importante poner foco en los signos de alarma y los factores de riesgo. Decimos signos de alarma y factores de riesgo, pero cuando yo me estudiaba la presentación digo, a ver, en los pacientes que ingresan en la unidad de hospitalización de salud mental, casi todos van a psicopatología seguro, o sea que esto al final nosotros no lo vamos a encontrar sí o sí allí, ¿no? Intentos de suicidio previos, que no tiene por qué, pero bueno, pueden existir, abuso de sustancias, autolesiones, la baja autoestima, la dificultad de las vidas sociales, la psicopatología, puede que sean víctimas de abuso o maltrato, puede que haya problemas de identidad y conductas de impulsividad. A la hora de valorar el riesgo suicida es muy importante no tener miedo, ¿no? En las intervenciones que se hacen de formación y sensibilización a los profesionales que no son de salud mental y siempre, ¿no? Decimos, importante, porque parece que nos da miedo, ¿no? Como que si le preguntamos a la persona le vamos a dar como más ideas de hacerlo. No es verdad, ¿vale? Eso no es verdad. Entonces, ir sin miedo, valorar estas ideas que pueden estar pasando por su cabeza, la estructuración de hasta qué punto, ¿no? Lo ha pensado y en qué medida, ¿no? Preguntar a todos los pacientes con factores de riesgo. Como ya he dicho, creo que algún factor de riesgo siempre nos vamos a encontrar aquí. Preguntar cómo se siente, no solo a la hora de hacer la valoración, sino de forma periódica, ¿no? Está claro, permitir la expresión de sentimientos, mostrando nuestra empatía, hablar abiertamente de suicidio, ¿no? Lo que he comentado, validando sus sentimientos, podemos incluso expresar la preocupación, no retar nunca a la persona que lo haga y no juzgar, ¿vale? Intentamos a veces comentar, no es que no he escapado, es que eso de valientes, de cobardes, nada, ningún tipo de ese tipo, porque al final estamos juzgando y estamos haciendo juicios de valor que no son adecuados. En cuanto al plan de cuidado estandarizado e individualizado que se ha incluido, que se ha implantado, ¿no? Con la presentación de la guía, ahí vuelve a ver otro pantallazo de otra imagen de nuestra aplicación, ¿no? Esa es como la hoja que nos encontramos con los datos arriba del paciente y los diferentes apartados, ¿no? Como veis, esta valoración inicial, que es lo que acabo de comentar, los cuestionarios, que son los que también os he comentado, y ahora el diagnóstico, ¿no? Ahí se ha incluido, pues, un plan específico para estos pacientes, ¿no? Cuando ingresan. El diagnóstico sería el de riesgo de suicidio. Como no proponemos el autocontrol del impulso suicida, y bueno, como intervenciones, prevención del suicidio, el manejo ambiental, la seguridad, que es muy importante, de la que voy a hablar ahora, la intervención en caso de crisis, el apoyo emocional, la presencia, la escucha activa. A ver, garantizar la seguridad. También son cosas que, bueno, que una unidad de hospitalización de salud mental, pues como que tenemos muy presentes, ¿no? Pero como que vamos un poco más allá ante una persona con un riesgo de suicidio, ¿no? Es importante revisar las instalaciones sanitarias, el mobiliario, la fontanería, ocultar y proteger elementos de la instalación eléctrica que pueden ser peligrosos, ¿no? Cosas como que a lo mejor si hemos trabajado en otro sitio y nunca hemos hecho una unidad de hospitalización de salud mental, pues como que parece así muy, pero el propio cable de la cama, ¿vale? ¿Sabes? Ponerlo corto, otra tontería, pero cosas así, ¿no? Revisión periódica de los elementos que se puedan romper con facilidad. Hemos reducido el máximo número de puertas que pueda haber, ¿no? Hasta llegar al paciente, de forma que no se obstaculice para el paso de los profesionales de cara a atender al paciente. Las ventanas de apertura limitada y rompibles, cerradas con llave. Los sistemas de comunicación interprofesionales y de monitorización y observación, pues el aplicativo, las reuniones diarias con el equipo, ¿no? De psiquiatras, psicólogos. Importante, al final, la enfermera debe estar 24 horas con el paciente, ¿no? Que yo creo que también el papel tan importante que tenemos aquí, ¿no? Tenemos también las habitaciones con el sistema de podemos observar al paciente, ¿no? Fijar el control de enfermería. Importante también las dependencias del personal, que estén siempre cerradas, supervisadas. El carro de limpieza, que parece tontería, pero por ahí está rulando y al final también es un elemento importante de seguridad, ¿no?
El control de los cubiertos, los utensilios que usamos en tareas de terapia ocupacional, utensilios en general, la toma de medicación, por ejemplo, pueden acumular medicación, ¿no? Y bueno, ese tipo de cosas, pues prestar mucha atención. Control de la ropa de cama, higiene, la registro de las pertenencias no solo cuando la persona ingresa, sino de forma periódica, porque ¿no? la visita, ¿no? Al final, pues un simple perfume que a lo mejor el familiar le lleve al paciente, pues es que es de cristal, pues ya entraña un peligro. Bueno, como personas de referencia que informan, asesoran y apoyan al paciente, pues estamos nosotros, ¿no? Su psiquiatra de referencia, equipo de psicología. Y bueno, para terminar un poco el grosso, ¿no? La continuidad de cuidado, pues una de las cosas quizás pues, casi que más importantes. Al final, el paciente se va de alta a su casa, ¿no? Y, a ver, acaba de pasar por un ingreso hospitalario, una tentativa de suicidio. Muy importante, el paciente se va con su alta y con su cita para la unidad de salud mental comunitaria de referencia. Allí, en los primeros días, es valorado por la enfermera de referencia y ella es la que se encarga de citarlo para que lo vea el psiquiatra, ¿no? Hay algunas veces que incluso nos desplazamos, ¿vale? Si la enfermera de la unidad de salud mental comunitaria nos acercamos para que el paciente nos ponga cara, pueda un poco, ¿no? Saber quién se va a encontrar allí, ¿no? Cuando llegue a la consulta. Vale, con la guía llevamos trabajando desde 2015, ¿vale? El grosso, como he estado comentando, es la unidad de hospitalización de salud mental, en el que, bueno, como he comentado, se ha implantado tanto una valoración para este tipo de pacientes, como un plan de cuidado estandarizado e individualizado, las herramientas como son las escalas. Pero por otro lado, en el servicio de urgencia se ha hecho unas intervenciones de formación y sensibilización a los profesionales, pensando en que ellos que son los que se lo encuentran en el filtro, ¿no? En el triaje, y tienen que poder tener la capacidad de identificar, ¿no? O de detectar un posible riesgo de suicidio. No solo, bueno, aquí se centra en urgencias, pero es verdad que a lo largo de estos últimos años, sobre todo a raíz de la pandemia, se ha hecho también esta formación y sensibilización en diferentes áreas del hospital, porque de hecho desde ya en la pandemia hubo 3 suicidios consumados en nuestro hospital y es verdad que son ¿no? Cosas que, bueno, esperables no son esperables, pero es como que entra más cabe en nuestra cabeza en una unidad de hospitalización de salud mental que una medicina interna. Entonces, es importante que las enfermeras también tengamos esa formación de poder identificar algo así, ¿no? Bueno, también se ha hecho formación en el centro de salud, en los centros de salud en general. Bueno, aquí he puesto un ejemplo de un centro de salud que además tiene una unidad de salud mental comunitaria, pero es verdad que un equipo pequeño y que engloba mucha población y bueno, aquí todavía la implantación de la guía está siendo un poco más lenta. En cuanto a los resultados, en la guía inicialmente no vienen indicadores como tal, pero a posteriori se han publicado como un diccionario de indicadores. Estos son los 4 que nosotros con los que nosotros hacemos la auditoría cada 3 meses. Esto referente a los pacientes atendidos en la unidad de hospitalización de salud mental. Estos indicadores de proceso son la valoración de riesgo, que como veis ha ido aumentando hasta conseguir que el 100% de los pacientes sea valorado de esa forma. La medida de seguridad también en 2016, pues bueno, lo que he comentado, ¿no? La medida de seguridad, ¿no? Nos ponemos pensando en una unidad de hospitalización y están implantadas, ¿no? Pero bueno, como que ya se han ido implantando poco a poco mayores mejoras, ¿no? Hasta conseguir un 100%, ¿no? La derivación igual, también poco a poco hemos ido consiguiendo un mayor porcentaje y los pacientes en riesgo han disminuido ahí, ¿no? Un poco, ¿no? Los datos de la pandemia creo que están un poco sesgados porque, bueno, como ya sabéis, la atención no fue la misma y en salud mental pues tampoco. Y bueno, una de las estrategias que se pone en marcha en la región de Andalucía tiene relativamente poco tiempo y se llama CONSUI, el Código de Suicidio Hospitalario. Esto es un procedimiento por el que, un procedimiento de atención al paciente con riesgo suicida desde que acude al servicio de urgencia hasta que llega a atención primaria o a salud mental, ¿no? A través de nuestra derivación.
Esto ahora está aquí puesto en papel, pero es verdad que lo llevamos haciendo tiempo, ¿no? Nosotros desde urgencia se han ido recopilando los NUSA de esos pacientes que se les detectaba riesgo suicida en ese momento para favorecer esa captación, ¿no? y favorecer esa continuidad de cuidado. Pero es verdad que con esto, ¿no? Se han conseguido, obviamente, mejoras, entre ellas que ya no necesitamos una persona externa para recargar ese zapato, ¿no? Sino que se va a hacer de forma automatizada, es decir, que esos AN van a pasar directamente desde el servicio de urgencia a la unidad de salud mental comunitaria de referencia del paciente, que somos los encargados de captarlo, ¿no? Los objetivos, pues, garantizar que se haga una detección precoz de este tipo de pacientes, dar una respuesta proactiva a las personas, ¿no? Mantener la seguridad del paciente y, por supuesto, de hecho, construir, que no lo he dicho, de continuidad y de suicidio, asegurar la continuidad de cuidados de ellos, ¿no? Y bueno, para terminar, una frase de una persona que ha pasado por esto, ¿no? Y dice así: el suicidio es un grito de ayuda, no de atención, es un grito que no se sabe cómo expresar y es un grito en silencio que no pueden sacar de adentro. Y es verdad que han sido muchas cosas en poco tiempo, pero bueno, cualquier cosa, pues aquí estoy para comentarlo, ¿no? Muchas gracias. Por último, voy a presentar a María Victoria Ruiz. ¿Y qué decir de María Victoria después de 14 años conociéndonos? Pues mucho, ¿eh? Hemos vivido mucho. Puedes abrir, ¿no? Si quieres la ayuda técnica, aquí voy, volando. Bueno, pues enfermera desde hace casi 25 años. En todo este tiempo ha ido adquiriendo, además de experiencia asistencial, por supuesto, experiencia docente e investigadora. Desde el 2012 es líder o responsable del programa BPSO en la Gerencia de Atención Integrada de Albacete y desde 2021 miembro del Consejo Regional de Castilla-La Mancha y está sobre todo en la parte de evaluación, la parte de pensar, de sumar. Pues adelante. Bueno, muchas gracias a todos por estar hoy aquí. Se nos ha olvidado, con el tema de las lluvias, el tema del trasiego de los servicios del tema técnico, se nos ha olvidado explicaros por qué hemos seleccionado estas 3 guías para mostraros, porque guías hay 50 y pico diseñadas la plataforma, ¿no? Pero entre los BIPISOs que estamos y los nuevos BIPISOs que se han presentado en esta convocatoria, estas 3 guías eran unas de las más demandadas en las que a lo mejor nos llegáis preguntas sobre cómo estaban funcionando, qué se están haciendo en otros sitios y por eso el motivo de coger esas guías. Ha habido otras, pero como en todas las jornadas os saturamos tanto de información, este año hemos decidido, vamos a quedarnos con esas 3. Y para las siguientes, pues ampliamos más todo lo que nos demandéis que os expliquemos. Y bueno, pues eso, la guía de las caídas ha sido una de las guías que han escogido los centros que se han presentado en esta convocatoria y os queríamos explicar cómo una misma guía se puede aplicar en los distintos ámbitos asistenciales que tenemos. Bueno, pues esta es la foto de nuestra gerencia, no voy a detallar en ella porque todos nos conocemos, sabemos lo que tenemos, solamente pues por deciros que formamos parte del programa desde el 2012. Nosotros empezamos a utilizar una guía que estaba centrada en la población diana mayores de 65 años. En el 2017 cambió, se amplió la población diana mayores de 14 años. Y ahora esperamos una nueva actualización que seguramente nos traerá muchas cosas buenas porque estarán basadas en la evidencia, pero esperemos que no nos toque mucho el tema informático y los cambios clínicos que tengamos que hacer. Pero bueno, seguramente que vendrá bien. Explicaros también que todas las guías hacen una clasificación jerárquica de los niveles de evidencia que sustenta cada una de las recomendaciones, que van desde las más sólidas, las más fuertes, a las más débiles, y que a la hora de seleccionar las recomendaciones no solamente nos tenemos que guiar del nivel de evidencia, que también, sino también de lo fácil o difícil que es implantar esa guía. Y tender a utilizar, pues, a implantar primero aquellas que son de una evidencia más alta, pero sobre todo que también sea más fácil por el tema del trabajo que conlleva. También esta guía de prevención de las caídas y otras se clasifican las recomendaciones entre bloques. Nos dicen recomendaciones para la práctica, que es lo que tenemos que hacer los profesionales
recomendaciones para la formación que nos hablan de lo que debemos de saber para poder actuar y también las recomendaciones para la organización, para mostrarles qué es lo que necesitan para implantar una cultura de práctica basada en la evidencia en su institución. Pues bien, una de las recomendaciones de esta guía con un alto nivel de evidencia nos dice que los líderes institucionales, en colaboración con los equipos de trabajo, deben de seguir estrategias científicas de implantación y utilizar unas herramientas que les permitan evaluar sus necesidades, evaluar sus barreras, identificar los elementos facilitadores y los recursos que se disponen en los distintos ámbitos de implantación, contextos, para poder llegar con éxito al objetivo que nos marquemos. Pues bueno, nuestra gerencia para ello formamos 3 grupos de trabajo, uno por cada ámbito asistencial, equipos multidisciplinares, siempre liderados por enfermería, que es uno de los requisitos que pide la Asociación Profesional de Enfermeras de Ontario y el programa. Así, en el ámbito hospitalario, la guía desde el 2015 está liderada por Ana Isabel Alcañiz y hoy ya os decimos que va a dar relevo porque ya poco a poco tenemos que ir dando relevo en nuestra gerencia y el relevo lo va a coger Judith Reina, que está por allí. Así que un aplauso por lo valiente que es. Estaremos siempre aquí para lo que necesites. En atención primaria, esta guía la lidera Juan Ilinuesa, que ya la conocéis, Ana María Ruiz, y en sociosanitaria Verónica Ortiz, que también está por ahí, y Noelia Villena. A todas daros las gracias porque llevan muchísimos años trabajando en la implantación y el trabajo que están realizando. Bueno, voy a hablar por bloques de recomendaciones, qué es lo que dice la guía y cómo lo hemos operativizado en cada uno de los ámbitos asistenciales. Una de las recomendaciones, un bloque de recomendaciones, habla de que hay que identificar y valorar el riesgo de caídas. Pues con un alto nivel de evidencia, la guía nos dice que cuando a los pacientes hay que identificar el riesgo que tienen de caídas, las caídas previas que hayan podido tener, ver los problemas de deambulación, de equilibrio, de movilidad y usar el juicio clínico siempre basado en nuestra experiencia y en nuestra formación sobre prevención de caídas. También dice que a aquellos pacientes que hayamos identificado con un alto riesgo de caídas se les debe hacer una evaluación más integral, más completa para identificar qué factores de riesgo concretos tiene para poder establecer un plan de cuidados individualizado. Aquellos pacientes que hayan tenido caídas recurrentes hay que dedicarlos a especialistas para que se les haga una evaluación más detallada e intervenciones adecuadas. Pues bien, cuando nos pusimos los grupos de trabajo a identificar cuál era nuestra necesidad en relación a estas recomendaciones, pues en cuanto a la herramienta de cribado del riesgo de caídas, pues vimos que en el hospital no teníamos herramienta en ese momento. En atención primaria sí que existía, pero vimos que algunos de los ítems de esa herramienta no puntuaban correctamente, había errores en la puntuación que se estaba dando en la herramienta. Y en sociosanitaria sí que existía, pero no estaba incorporada en el programa informático que en ese momento se utilizaba, ni se utilizaba de una manera sistemática. Bueno, ¿qué hicimos? Pues aparte de basarnos en lo que nos decía la guía de RMAO y de basarnos también en los documentos del Ministerio de Sanidad, también las últimas bibliografías que se habían publicado nos hablaban de las virtudes de la escala JH Downtown. Esta escala, aparte, valoraba muchos de los puntos que nos dice la evidencia que tenemos que evaluar, que son la actividad previa, la movilidad, los déficits sensoriales, el estado mental y la deambulación. Bueno, pues ¿qué hicimos? Pues en el ámbito hospitalario incorporamos esa escala al Mambrino, a nuestra historia clínica, la incorporamos en el formulario de valoración de enfermería al ingreso, que la valoración la realiza la enfermera al ingreso del paciente en las primeras 24 horas del ingreso y también se incorporó en el formulario de valoración de enfermería de seguimiento. Como sabéis, los pacientes en el ámbito hospitalario pues, puede haber muchas modificaciones, muchos cambios en el estado de salud y la guía nos dice que no solamente hay que hacer la valoración al ingreso, sino también hay que hacer reevaluación en cambio de estado clínico o evaluar por lo menos una vez al año en función de donde estemos haciendo la atención del paciente. También la incluimos en aquellas unidades donde se hace la evaluación de corta estancia, se incluyó ahí la escala.
En atención primaria sí estaba incluida en la escala, arreglamos el problema que había de cómputo de los puntos y esta valoración se la realiza tanto la enfermera como el médico a todos los mayores de 65 años que acuden de forma de a demanda a la consulta o en los distintos programas de salud. En sociosanitaria, pues lo mismo, la enfermera cuando ingresa a un paciente, normalmente mayor de 65 años o indistintamente de la edad que tiene, se le hace la valoración y ya es posible incorporar esa valoración en el programa Plus. Bueno, en cuanto hemos valorado el riesgo de caída que tiene nuestro paciente, ¿qué intervenciones para la prevención nos recomienda la guía? Pues nos habla de que hay que aplicar un plan de cuidados individualizado y nos dice una serie de ítems y de aspectos que tenemos que incluir en ese plan, como es la formación de la persona, de la familia, hacer mucho hincapié en el tema de las intervenciones del ejercicio y del entrenamiento físico, sobre todo para mejorar la fuerza y el equilibrio. También nos habla de la importancia de revisar la medicación que está relacionada con el riesgo de caídas. Nos habla de intentar reducir al máximo esa medicación y, si no es posible, actuar sobre los efectos secundarios de esa medicación para evitar la caída. También nos habla de la importancia de la alimentación saludable, de mejorar a través de la alimentación la salud ósea y de los suplementos de la vitamina D. Con un alto nivel de evidencia nos habla de que hay que mantener un entorno seguro, que hay que aplicar medidas preventivas universales, identificar los posibles riesgos que hay en el entorno para prevenir las caídas. Y la última revisión de la guía, con un alto nivel de evidencia, nos habla de la importancia de implantar rutinas, de hacer rondas de prevención para vigilar constantemente que todas las medidas que estemos aplicando realmente se estén llevando a cabo. Bueno, pues ¿qué necesidad nos encontramos en relación a todas estas recomendaciones cuando nos pusimos a implantarla? Pues que en el hospital no teníamos un plan de prevención. Bueno, realmente sí que había un plan de prevención, pero no estaba actualizado, no estaba aprobado por la Comisión de Cuidados, era un documento que estaba ahí, pero que necesitaba una revisión profunda. Atención primaria no tenía protocolo y sociosanitaria sí que había protocolo, pero estaban desactualizados y no se realizaban esas intervenciones de una manera sistemática. Bueno, pues nos pusimos manos a la obra y se elaboraron protocolos en cada uno de los ámbitos asistenciales en función de la población que se atiende y de los recursos que se disponen. Los tenéis disponibles en la página del CHOPAC, si los queréis consultar. Se elaboraron algoritmos de toma de decisiones en cada uno de los ámbitos. ¿Y en qué consisten estos planes de prevención? Pues en el ámbito hospitalario, a aquellos pacientes que son de bajo riesgo se les hacen unas intervenciones a medidas generales para, sobre todo, enfocadas a la educación, al asesoramiento, a la familia, al paciente y de asegurar un poquito el entorno. Aquellos pacientes de alto riesgo, además de estas medidas generales, aplican intervenciones específicas en función del riesgo que se haya detectado. Esto la enfermería, cuando ingresa el paciente y ha hecho la valoración del riesgo, asigna este plan de cuidados con todos los ítems que considera oportunos y los deja ya registrados en la historia clínica, en Mambrino. Esta agrupación de cuidados, una vez que se asigna, aparece durante todo el ingreso hospitalario del paciente. Así, todos los profesionales que atienden a ese paciente en los distintos turnos ven qué actividades hay que hacer, qué cosas hay que recordar, qué cosas hay que vigilar, para que todo el mundo utilicemos y actuemos de la misma forma y lo hagamos de una manera sistemática. También comentaros que a lo largo de este verano, desde el COR regional, ya hemos dado la orden y ya se ha cubierto de que todas las gerencias y todos los hospitales de nuestra comunidad tienen ya migrada esta agrupación de cuidados en nuestra historia clínica. Entonces, pues deciros pues, que la utilicéis porque realmente está funcionando y el paciente pues, necesita eso, la planificación de unos cuidados y que todos los hagamos igual. En atención primaria, ¿qué se está haciendo? Pues a todos los pacientes que se han detectado con bajo riesgo de caídas, se les da un consejo breve, se les habla sobre la dieta, el ejercicio, las recomendaciones para el domicilio. Aquellos pacientes que son de alto riesgo, además de estos consejos que se les da a la enfermera en la consulta, se les cita para un programa de educación para la salud donde se habla de todo esto, pero más despacio, más detenidamente. Son talleres que duran 45 minutos, donde intervienen enfermera, médico, fisio, trabajador social, donde les habla también de las ayudas que hay en
en los ayuntamientos, los recursos comunitarios que tienen, tanto para hacer ejercicio como para apuntarse a talleres de ejercitar la memoria. Además, a los mayores de 70 años con alto riesgo de caídas y que son independientes, se les deriva al fisio, donde los incorporan a un programa de ejercicios que duran unas 8 semanas. En atención sanitaria, pues cuando ingresa el paciente, enfermería hace la valoración y en función del riesgo detectado, todo el equipo del ámbito asistencial se encarga de establecer el plan de cuidados en función de los factores de riesgo que haya detectado y queda registrado en la historia clínica. Bueno, aquí deciros y sobre todo resaltar que aunque estas guías están lideradas por enfermería, ha sido fundamental el trabajo que se realiza en equipo y que cada uno de los miembros del equipo interdisciplinar es fundamental para la prevención. Bueno, también se han elaborado diversos folletos informativos dirigidos a los pacientes y a las familias, cada uno centrado en la población a la que va dirigido en los ámbitos que corresponden. Y aquí os muestro pues, algunos de los grupos de talleres que se realizan en atención primaria. Estos trabajos, me gusta mucho poner estas fotos porque se visualiza realmente el trabajo que se está haciendo y es un trabajo súper gratificante, no solamente para los pacientes y los que asisten a las charlas que les encanta, que les hablen de cómo mejorar su salud, sino también para los profesionales que las imparten. Se les dan una serie de consejos, unas recomendaciones, sobre todo en el tema de ejercicios súper sencillos, que los acogen muy bien y que son muy beneficiosos para ellos. También hemos trabajado con el área de farmacia, estableciendo unos circuitos de revisión de medicación y estableciendo unos criterios para detectar medicamentos de riesgo y qué hacer con ellos. Se ha modificado también el entorno, lo hablaba de la importancia de seguir el entorno, cambiando en el medio hospitalario las bañeras por duchas, acudiendo a asideros, alargando timbres y sistemas de luz. También en las rondas, como decía, de vigilancia, los profesionales están mucho más concienciados de cuando pasan a una habitación, revisar que las camas están bajas, que están frenadas, que las barandillas están bien, que los pilotos nocturnos están funcionando o hay que llamar al servicio de mantenimiento. Y bueno, si a pesar de todas las medidas que hayamos implantando, a pesar de eso se produce una caída, pues también la guía nos dice una serie de recomendaciones. Sobre todo, pues eso, cómo hay que evaluar y reevaluar al paciente, tratarlo y hacer las evaluaciones posteriores. Bueno, pues en cuanto a estas recomendaciones, cuando implantamos las guías, ¿cuál fue nuestra necesidad? Pues nos dimos cuenta de que en el hospital sí que había un plan de actuación establecido, pero que no estaba actualizado ni se estaba realizando de una forma sistemática. En primaria no había plan de actuación protocolizado y en secundaria sí que estaba, pero igual, estaba desactualizado y necesitaba una revisión. Pues nada, elaboramos circuitos de actuación para que todos los profesionales trabajáramos de la misma manera. En el hospital, el registro de la caída, hay un formulario específico, incorporamos la escala JH Downton-I para ayudar a los profesionales a hacer esa reevaluación del riesgo y también creamos acceso directo a la revisión del plan de cuidados para ver si había necesidad de aumentar o hacer alguna intervención específica. Todo con el objetivo de facilitar a la enfermería el trabajo en relación a la prevención. En atención primaria, sabéis que no hay registro específico para registrar una caída, pero sí que está el diagnóstico caída accidental NEO. Es importante que se deje registrar ese diagnóstico porque eso ayuda muchísimo a detectar cuál es la magnitud del problema de las caídas en atención primaria y sobre todo en la comunidad. Y también que dejéis registrado las consecuencias de las caídas o qué ha ocurrido en torno a esa caída para luego analizarla, investigarla, evaluarla y aplicar medidas preventivas en función de lo que nos encontremos. En sociosanitaria, lo mismo, cuando hay una caída se moviliza todo el equipo para poner en marcha todas las medidas para prevenirla y para actuar y se queda registrado en el programa informático. Bueno, y con todo esto que os estoy contando, ¿qué resultados está dando la implantación de esta guía? Pues deciros que en el ámbito hospitalario llevamos ya desde 2013 implantando esta guía, tenemos 800 datos ahí, un total de 16.430 pacientes evaluados. Agradecer a Pilar Corpore que la semana pasada nos actualizó todos estos datos.
Y veis como la línea roja muestra que la recomendación de valorar el riesgo al ingreso, pues poco a poco ha ido aumentando. En periodo de pandemia tuvimos una caída porque teníamos otras prioridades, pero poco a poco ya estamos volviendo a subir ese porcentaje de cumplimiento. Y la mayoría de los pacientes que tenemos en el hospital pues son de bajo riesgo. El plan de cuidados, al empezamos en unidades pilotos, empezó a funcionar bastante bien, pero conforme nos hemos ido expandiendo a más unidades, a más áreas del hospital, pues ese porcentaje pues ha ido disminuyendo, estamos ahí en torno a un 30%, muy mejorable, pero sobre todo las actividades se hacen, el problema es que no se registran. Y hay que hacer mucho también la importancia de registrar el trabajo que realizamos, no solamente por dar visibilidad a su trabajo, sino porque el paciente tenga un plan de cuidados y que todos nosotros hagamos lo mismo en los distintos turnos. Así que, Judith, ya tienes aquí un objetivo para mejorar. Y todo lo que más, hay que ayudarla. En cuanto a la incidencia de caídas, gracias a Dios tenemos una incidencia bajita. La bibliografía dice que en el ámbito español la incidencia de caídas en los hospitales está en 2,3, 2,5. Nosotros estamos por debajo y estamos teniendo esa tendencia por debajo. Y también las caídas que se producen son sin lesiones en la mayoría de los casos, un alto porcentaje. En atención primaria, ¿qué ocurre? Pues también tenemos un volumen bastante importante de pacientes ya evaluados desde que empezamos en marzo de 2022 y como veis, pues el cribaje del riesgo de caídas está aumentando poquito a poco, más despacito por los problemas que se tienen en la primaria, pero también estamos aumentando progresivamente. El plan de cuidados también va aumentando, hay muchos picos, todos estos picos tienen su justificación, periodo de vacunas, periodo de cambios de personal, periodo de vacaciones. Bueno, yo voy a contar a los que trabajéis en primaria, que siempre tenéis también muchos programas y cosas intermedias que afectan todo eso a los resultados y que también hay que tenerlos en cuenta a la hora de interpretar los datos. En cuanto a los resultados de las caídas, pues el porcentaje de personas que hay registradas con caídas es muy bajito. Esto es un dato, está en su registro de pacientes que se han caído en la comunidad, en los centros de salud que evaluamos. A nivel nacional en España se habla de que el 30% de los pacientes mayores de 65 años se caen. Y nada, deciros que el tipo de lesión que se está detectando son lesiones graves y moderadas, sobre todo porque cuando acude alguien en un centro de salud porque se ha caído y se ha hecho algo, los que se caen y no se hacen nada, pues normalmente no suelen acudir. Y es importante también que les hagamos conciencia de que nos comuniquen todas las caídas, con y sin secuelas y sin lesiones, porque eso también nos ayuda a la prevención. Y en sociosanitaria, ¿qué está ocurriendo? Empezamos en el 2021, tenemos unos 550 pacientes evaluados, la evaluación es trimestral y como veis, pues la verdad es que ha habido una buena acogida, la valoración del riesgo al ingreso se está incrementando hasta el punto de que ya a todos los pacientes que ingresan se les hace la valoración al ingreso y la mayoría de los pacientes son de alto riesgo. Plan de cuidados, pues mirar el gráfico, la verdad es que es para aplaudir a los compañeros de sociosanitaria porque no se registraban los planes de cuidados, sí que se hacían, pero no se registraba y rápidamente pues estamos llegando a un nivel de cumplimiento de casi el 90% de aplicación y registro de esos planes de cuidados. En cuanto a caídas, pues tenemos ahí una media del 25% de caídas, es también un dato, está por debajo de la media que nos muestra la bibliografía. Y sí que hay que destacar pues, que las caídas que se producen son más bien pues, de lesiones leves, moderadas, incluso ha aumentado las lesiones graves. Tenemos que seguir haciendo hincapié en la prevención. Por eso es muy importante la formación. La guía también nos da recomendaciones sobre la formación, no solamente también hacer hincapié en la formación a nivel de instituciones educativas, por eso hago llamamiento a los compañeros que hoy también nos acompañan, que vienen de las universidades, de la facultad, pues que a todos los profesionales hay que hablarles de la prevención de las caídas. También hacer mucho hincapié en la formación dentro de las propias instituciones sanitarias, sean privadas, públicas. Y en relación a esta recomendación que nos encontramos cuando nos pusimos con la implantación de la guía, pues que no teníamos en nuestra gerencia un plan de formación para la prevención.
nos pusimos las pilas y ya tenemos cursos online, cursos presenciales, cursos semipresenciales, más cortos, más largos, vídeos cortos, vídeos largos, para intentar llegar a todos los profesionales con las recomendaciones de la guía sobre la prevención. Y nada, todo esto y mucho más, porque contar todo esto así un poco resumido es complicado, lo tenemos todo publicado en nuestra web de Hechofar. También agradecer a los webmasters que están con nosotros, porque gracias a ellos toda esta información es accesible a más profesionales. Que nos sigáis siguiendo en las redes sociales, donde intentamos también hablaros de nuestros logros y todo lo que hacemos. Y nada, terminar deciros que todo esto pues lleva mucho trabajo, nos encontramos con mucha carrera, muchas dificultades, pero que también nos ofrece muchísimas oportunidades de mejora y que os necesitamos para esas mejoras. Y que lo poco o lo mucho que podamos hacer, que lo hagamos basándonos en la evidencia, porque es lo que hemos visto que realmente funciona. Y nada, quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta que me queráis hacer. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar por el turno de preguntas. Aquí, a ver, Lucía, vamos a volver a poner la pantalla completa. ¿Tenemos por aquí, Lucía? Sí. ¿Alguna pregunta a alguno de los ponentes? Mira, la primera pregunta, voy para allá. Hola, buenos días. Mi pregunta va para ti, María. Yo trabajo en cuidados críticos y, pues, relativamente de manera frecuente encontramos pacientes pues, precipitados, en crisis de sustancias, con algún instituto lítico. No sé si la guía tiene alguna recomendación, porque aunque hay atenciones momentales, pues 9 de mañana, subir de semana y al final enfermería sí que está 24/7. No sé si hay alguna recomendación que se aplique en estos casos de hospitalización. En cuanto a formación y sensibilización de los pacientes, o sea, de los profesionales, pero es verdad que la guía, bueno, ya lo he dicho al principio, es relativamente antigua. Estamos hablando de en 2009, o sea, tiene como 15 años. Entonces, lo he dicho primero porque es verdad que somos conscientes de que incluso hay cosas que nosotros hemos un poco implantado, ¿no? Sí, que no está en la guía, pero que entendemos que sí, que estamos esperando a que se haga nuevo, porque seguramente van a salir muchísimas más recomendaciones de este tipo también. Que casi 15 años ha cambiado muchísimo todo. Entonces, no, en cuanto a formación y sensibilización, pero en cuanto a la atención de los pacientes en unidades como de cuidados críticos, no. ¿Alguna pregunta más? Mi pregunta es para Victoria. Tenéis una de las recomendaciones de la guía de prevención de caídas. Nosotros ahora vamos a trabajarla de otra manera que sumamos excelencia, porque hemos elegido algunos centros. Recomiendan mucho sistemas multimodales de promoción de ejercicio físico y ponen como ejemplo en concreto el BB Frame, que es una herramienta del Ministerio. ¿Tenéis experiencia con el BB Frame? Con eso va a procesar Juan, incluso Verónica Ortiz. Juan, por más que nada, porque como está trabajando en primaria y secundaria, te va a procesar más. Tenemos experiencia de BB Frame, pero a nivel individual, de algún tipo de atención primaria, por ejemplo, en la zona 7 de Albacete, han hecho una experiencia de valoración y un grupo de trabajo con un grupo de pacientes que cumplían criterios. Dentro de la guía seguimos las recomendaciones de Otago, siguen nuestras fisioterapeutas las recomendaciones de Otago para probar ejercicios. Gracias. Y la pregunta que iba a hacer era acompañar el País Vasco. La guía de la implantación de cuidados centrados en la persona me parece súper interesante. Aquí, además, en Castilla-La Mancha, desde hace relativamente poco, también tenemos una estructura que podría liderar, coordinar todo esto, que es una Dirección General de Humanización, que a su vez tiene una estrategia de humanización y a su vez en cada gerencia tiene un coordinador de humanización. Entonces, lo que no me queda muy claro es que como esa guía, como os ha dicho, no tiene diccionario de indicadores,
no sé muy bien cómo evaluáis la guía. Me imagino que serán indicadores propios, pero no sé si la guía aporta algún material en cuanto a la experiencia de los pacientes a la hora de evaluar, o vosotros habéis dado vuestros propios materiales y, por ejemplo, como en nuestro caso aquí en la UNCE, son materiales que luego después una comisión de cuidados, algún órgano compatible ha aprobado para hacer esa evaluación. Hola, ¿se me escucha bien? Sí. Sí. Mira, bueno, te puedo hablar de evaluaciones a diferentes niveles, ¿no? La guía en sí mismo no trae una herramienta de evaluación de cómo vas en atención centrada. Entonces, no sé si recordáis, entre las cosas que he comentado, hemos colaborado en la puesta en marcha de la estrategia de humanización a nivel del Servicio Vasco de Salud, y a esa estrategia sí que le hemos podido configurar una herramienta de evaluación global de la atención centrada, para que tanto desde el punto de vista de la Dirección General del Servicio Vasco de Salud como de las grandes áreas o centros sanitarios, que en nuestro caso abarcan la totalidad de la atención de áreas geográficas completas, puedan hacer una pasación y medirse en las diferentes dimensiones, en participación, en implicación, en educación, en satisfacción profesional, en los diferentes elementos que pueden componer la atención centrada. Pero ha sido una herramienta que hemos construido en el País Vasco y que yo creo que sí que está muy en línea con la implantación global de la atención centrada o la humanización en sí. Entonces, pero es verdad que al mismo tiempo que esa herramienta de evaluación puede ser muy interesante, tener un termómetro que ayude también a saber el punto de vista, la situación global de atención centrada en cada uno de los centros y ayude a planificar las siguientes acciones. Con la implantación de la guía claro, ya habéis visto que de ellas se derivan innovaciones o cambios en la práctica muy variados, y que también entiendo que es muy interesante el diseño de metodologías de evaluación ad hoc a aquello que se está implantando. Me refiero que, por ejemplo, la red de salud mental, ¿no?, que ha escogido dentro de las recomendaciones de caminar hacia las tomas de decisiones compartidas, pues la aplicación de una escala de autovaloración de los pacientes con problemas de salud mental que se llama ONOS, ¿no?, o del plan de confort, es decir, que los pacientes identifiquen claramente qué situaciones pueden precipitar una crisis, qué factores les ayuda y qué trato esperan para la prevención, o hay veces que necesitan de un aislamiento en una sala, hay veces que les va mejor el contacto físico, hay veces que les va mejor, pues que esas preferencias de cuidado estén incluidas en la historia, y la herramienta y metodología de evaluación que han hecho es, por un lado, establecer indicadores de proceso de cuánto los profesionales incorporan la escala ONOS autoaplicada o el plan de confort en su día a día, y por el otro, en términos de, con los grupos y focus group de los pacientes de los hospitales de día, saber cómo se han sentido atendidos durante el transcurso del último año en el que han tratado de cambiar ese modelo de atención y hacer más de toma de decisiones compartidas. No sé si me estoy explicando, pero la evaluación puede dotarse de herramientas tanto corporativas que miren al conjunto de la estrategia, como a las innovaciones o cambio en sí que cada uno de los servicios está incorporando, ¿no? Y todo forma parte de evaluación con las diferentes citas. Sí, si no he conseguido responder a la pregunta. ¿Alguna pregunta más?
Que se me ha quedado, no, porque estoy pensando, digo, que parece que el paciente, no, volviendo a la pregunta que me ha hecho la compañera, que el paciente no, hace un intento y como que se queda ahí. Es verdad que la guía no habla en concreto de la atención, porque al final la atención, ¿no?, que podemos realizar a la enfermera en ese sentido, a nivel de prevención del suicidio, pues no, porque ya se ha cometido, pero obviamente ahí sí entra la continuidad de cuidado, desde cuando, claro, la continuidad de cuidado es así, ahí sí, ¿no? Sí se especifica que luego pues no se podrá interconsultar con psiquiatría y se derivará a salud mental, pero no, que quería hacer que puntualizar que parece como que no, que se queda el paciente ahí, pero en cuanto a la atención no, pero sí es importante la continuidad de cuidado. Yo voy a hacer una pregunta, me voy a letrar. Es para ti, María. Como has comentado, la guía es del 2009. Sí. Y la población diana de la guía es población adulta. ¿Cómo la habéis adaptado a la población infanto-juvenil? En la población, el problema es que nosotros, unidad de salud mental de hospitalización infanto-juvenil, acaba de abrirse. Es decir, que riesgo de suicida en niños no tenemos como tal. Todo lo que hablaba es del hospital general. Nosotros tenemos, aparte del hospital materno infantil, que obviamente atenderá a riesgo suicida, pero no está implantado. Claro, como he visto que estamos coordinando la atención primaria con educación en nivel. Claro, porque al implantarse la figura de la enfermera escolar y verse la enfermera escolar allí, pues han visto que la demanda casi de, no voy a decir porcentaje porque me lo estaría inventando, pero la mayor parte de la demanda es de problemas de salud mental de los escolares, ¿no? Entonces, se pusieron en contacto con nosotros, pues, en una cosa de decir, por favor, necesitamos coordinación, ayuda de cómo actuar, de cómo no, porque al final la enfermera escolar tiene formación, pero tiene mucha formación, muy amplia, abarca muchas cosas, ¿no? Y hay cosas porque se le escapan. Entonces, es verdad que en el último trimestre del curso pasado empezamos a reunirnos con ella y nos vamos a reunir de forma mensual y lo que hacemos en la reunión es poner casos clínicos, porque además, pues, personalizando, como que ayudamos, ¿no? Es como más rico todo, ¿no? Ellos nos ponen un poco el contexto e intentamos pues, ayudarla, incluso facilitar las derivaciones, porque bueno, hay veces que los padres no, al final son menores de edad que dependen de los padres. Si el padre no quiere, o sea, es que me ha venido a la cabeza de un caso que dice, es que lo hemos derivado 3 veces, o sea, su pediatra lo ha derivado 3 veces y los padres dicen que no, que los niños no tienen ningún problema, ¿no? Entonces, hay muchos impedimentos, pero sí me refería a eso, a que en ese sentido estamos trabajando con ella, porque la demanda es muy grande. Pero es verdad que a nivel del hospital materno infantil y de la unidad que se acaba de abrir, la de hospitalización infanto-juvenil de salud mental, lleva abierta no lleva ni un año. Entonces, a ese nivel no está implantado. Sí. Bueno, pues si no hay más preguntas, damos por concluida esta mesa. Vamos a comer.